Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a Puentes Informativos. Quien les habla, Marina Aguirre, desde Caracas, Venezuela, y me acompaña el queridísimo colega Víctor Ternovsky, desde Rusia, Moscú. Víctor, ¿cómo andás? Saludos Marina, buen día, muchas gracias por tu presentación. Obviamente, buen día a nuestra audiencia. Y mira, con tu permiso, anunciar un poquito los temas, ¿no? Porque todo Perfecto. apunta, o desgraciadamente, ¿no? Hay razones para pensar que Estados Unidos podría atacar Irán ya este fin de semana, mientras que Vladimir Putin prometió ayudar a Cuba. Y también vamos a analizar los factores internos y externos detrás de la destitución del presidente interino de Perú. Exactamente, Víctor. Tenemos estos temas, tenemos mucho para hablar, así que, bueno, como siempre, esperando que el tiempo nos dé y si no, seguiremos desarrollando más adelante. Pero ahora comenzamos con el primer tema de todos. Y bueno, esto de Perú es crónica de una muerte anunciada. O sea, Gabriel García Márquez se podría haber inspirado perfectamente en lo que está pasando, porque estamos hablando de que ya en casi una década van 8 presidentes destituidos. Esto es increíble cómo fueron sucediendo los hechos. De hecho, desde que estamos acá en Puentes Informativos, arrancamos con lo de la destitución de Dina Boluarte en su momento, después de la destitución de ella por incapacidad moral permanente y también por en medio de acusaciones de corrupción, quedó José Gerí, que era el anterior a este nuevo, que es José María Balcázar. Entonces fue toda esa seguidilla que fuimos hablando, que se fue dando de esa manera y que se fue, por ende, presentando así. El que estaba como presidente, José Gerí, que quedó luego de Dina Boluarte, por ende, porque también él era el presidente de la Asamblea, el presidente del Congreso, entonces quedó, por ende, en ese cargo, o sea, no era un cargo elegido, ni mucho menos por el pueblo, ni nada, pero le quedó ese cargo simplemente por constitución. La verdad que ya había entrado también con el pie izquierdo, porque cuando hablábamos de esta persona hablábamos también de un historial de corrupciones, de determinados abusos, de denuncias, etcétera. Que eso se fue cada vez más exaltando, cada vez se dio con mayor intensidad durante estos casi 4 meses de gobierno al frente de Perú como presidente interino José Gerí. Pero las acusaciones por las cuales se lo destituye, que fue aprobado con 75 votos a favor, 24 y con 24 en contra y 3 abstenciones, fue la destitución de Gerí, sí, con 75 votos a favor, 24 en contra y 3 abstenciones, pero por lo que se lo saca es por presunto tráfico de influencias y contrataciones irregulares en el Estado, cargos de tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito con empresarios extranjeros, además de vínculos con casos de prostitución en el Palacio de Gobierno. Entonces, todas estas cosas que ya veníamos hablándolas de alguna manera, que ya veníamos con este historial de esta persona que quedó al frente de Perú como presidente interino, y bueno, como bien decía, se fueron exacerbando de alguna manera y finalmente vino la destitución, que sus amigos de derecha, de extrema derecha, no lo apoyaron para nada. Por algo es que votaron a favor de la destitución en su amplia mayoría. Solamente el sector del fujimorismo fue el que más lo respaldó, pero quedó bastante solo porque ante estas cosas que totalmente duelen los ojos, no se puede hacer otra cosa que destituir. Ahora, lo que uno también se pone a pensar es que con tantas destituciones, con tantos casos de corrupción, con tantos historiales de mal funcionamiento, y bueno, habría que pensar también un poquito antes, habría que ver el currículum de la gente a nivel de historiales importantes de corrupciones, de abusos, etcétera, y ver con quién también nos estamos manejando en la política, porque no es normal que en casi 10 años hayan
8 presidentes diferentes, y vamos a ver, porque hay gente que ya está haciendo apuestas. Hagan sus apuestas, señores y señoras, porque dicen cuánto tiempo más durará esta nueva persona, que en realidad tiene que quedarse hasta el 28 de julio, porque recordemos que en abril son las elecciones, y en caso de que no haya ningún presidente electo o presidenta electa, en junio es la segunda parte. Entonces, bueno, ¿qué pasará? ¿Llegará hasta el 28 de julio? ¿Llegará hasta el día del cumpleaños del comandante eterno? Precisamente el 28 de julio también. ¿Llegará o no? Porque ahí es donde tienen que hacer cambio de presidente con el ya electo por el pueblo, ¿verdad? Así que está complicado el asunto, pero también decimos que con todo esto que está pasando, un 78% de las y los peruanos, según encuestas de Ipsos, percibían ya indicios de corrupción en este breve gobierno de casi 4 meses que estuvo esta persona, que estuvo José Gerí. Ahora hay que ver qué pasa con el historial de este nuevo, de José María Balcázar, ¿no? De este nuevo presidente interino, que también no es que viene con un currículum en blanco, en el sentido, mejor dicho, con un historial en blanco. También tiene algún tipo de acusaciones alrededor de él, también en cuanto a tema de derechos, una persona que se está manejando, que está a favor del matrimonio infantil. Entonces es como que hay muchas cosas alrededor que ya están dando indicios de que sí, vos sos el indicado para ser el presidente interino de Perú, porque en cualquier momento te vamos a sacar de alguna manera u otra. Víctor, es una locura todo esto que está pasando en Perú. No, una locura, y además, mira, yo coincido con esta frase que tú empleaste, ¿no? Crónica de la muerte, anunciada, porque además si vamos a estudiar justamente ese historial presidencial, ¿no? de Perú, vamos a descubrir que el último presidente quien sí pudo cumplir su mandato constitucional fue Ollanta Humala, mira, en el año 2011. Y luego, mira, acá incluso yo veo algunas estadísticas. Por ejemplo, José Gerí solamente permaneció en el cargo 130 días. Dina Boluarte, 1034 días. Mira, entonces resulta que permaneció bastante tiempo, ¿no? Sí. Todo es relativo en este mundo. Mira, Pedro Castillo, 497 días. Mira, en cuanto a la candidatura, en cuanto a la biografía del nuevo presidente interino, mira, yo tampoco quiero pronunciarme demasiado, ¿no? Desde Rusia, porque me parece que sería por mi parte una injerencia, pero yo sí veo diplomáticamente hablando algunos puntos, algunos episodios bastante cuestionables en su biografía. Mira, en cualquier caso, ojalá que el pueblo peruano al fin y al cabo tenga, ¿no? un presidente digno que represente sus intereses, ¿no? Mira, por otra parte, en cuanto a los factores, ¿no? que condujeron, que llevaron a la destitución de José Gerí, mira, tú sabes, yo aquí resaltaría una cosa, porque mira, es como una sumatoria de factores, pero factores internos y también externos. Yo incluso quería que nos detengamos un poquito en factores externos, pero mira, por otra parte, obviamente no sería lógico, ¿no? empezar con factores externos, ¿no? Lo de internos, yo creo que tú además también acabas de explicar en parte, porque mira, José Gerí, como todos los presidentes en el mundo, mira, tampoco es caso aislado el de Perú, ¿no? Vino cuando asumió como presidente, ¿no? Presidente interino, obviamente hizo muchas promesas, ¿no? Y ahora, mira, en ese poco tiempo que ocupaba ese cargo, prácticamente incumplió el grueso, si no decir todas estas promesas. Mira, por ejemplo, prometió luchar contra la corrupción, pero ¿qué es lo que pasa, no? Resulta que sí hay razones para sospechar de que, bien, tiene que ver algo con corrupción José Gerí, ¿no? Me refiero a esos encuentros discretos, incluso, del presidente interino en aquel entonces, ¿no? José Gerí, con un empresario chino. Además, mira, esos encuentros, ¿cómo se produjeron? Se presentó a esos encuentros y además se llevaron a cabo en los locales pertenecientes a ese empresario chino, ¿no? Pero mira, se presentó a esos encuentros José Gerí, presidente, ¿no? Encapuchado. En otro encuentro, por ejemplo, hay imágenes, él aparece con gafas de sol, es decir, tratando de ocultar su identidad, y tampoco, por ejemplo, aparecían esos encuentros en su agenda presidencial, ¿no? De manera que, mira, nuevamente, muy diplomáticamente hablando, pero me parece que sí hay razones para sospechar algo, ¿no? Vamos a decirlo así. Pero mira, en cuanto a otras promesas, mira, lo de corrupción ya entendemos, lo de seguridad, que también prometió, mira, volver seguridad a Perú. Pero resulta que en los pocos meses
que cumplía ese cargo, ¿no?, de presidente interino, disparó, incluso empeoró la situación, mira, de homicidios, de violencia. Así que, para no extenderme demasiado, pero en cuanto a sus promesas electorales, prácticamente no cumplió nada. Pero Marina, tú sabes, por otra parte, me parece que este asunto va mucho más allá del caso peruano y mucho más allá del caso de la política interna de Perú. ¿Tú sabes a qué me refiero? Yo, no sé, mira, vamos a hablar sobre esto si te parece, porque yo desde acá estoy viendo, desde Rusia, no es mi perspectiva, pero yo estoy viendo también una injerencia externa, algo que por otra parte, mira, no quiere decir que yo tengo mucha simpatía con la figura de José Gerí, ¿no? Pero mira, otra cosa es constatar algunos hechos. ¿A qué me refiero? Mira, solo decirte una cosa. José Gerí, ¿no?, y sus encuentros, aunque esos encuentros tengan algo que ver con la corrupción, pero en cualquier caso, mira, sus encuentros con un empresario chino. Mira, es un hecho la vinculación, ¿no?, de José Gerí con los chinos, ¿no?, con los intereses de China en América Latina, en particular en Perú, ¿no? Y ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿No? Recientemente vino un nuevo embajador estadounidense a Perú. ¿Y qué es lo que pasa? Ese nuevo embajador estadounidense, mira, acá incluso tengo su nombre es Bernie Navarro. Mira, ¿qué es lo que pasa? Entrega cartas credenciales al entonces presidente interino de Perú, José Gerí, luego se reúnen ambos y luego el embajador estadounidense sube en las redes una imagen muy interesante. En esta imagen aparece el embajador estadounidense nuevo en Perú con el presidente interino de Perú, José Gerí, tomando o comiendo hamburguesa. ¿Y qué es lo que escribe el embajador estadounidense? Cambiando el menú, compartiendo una hamburguesa americana con el presidente del Perú. Mira, Marina, yo te digo, te afirmo prácticamente que se trata de una fuerte advertencia de Estados Unidos a Perú. Es decir, nosotros, o nuestro propósito, los de Estados Unidos, es cambiar el menú peruano. Es decir, los peruanos no deben tener relaciones con China, deben tener relaciones con Estados Unidos, es decir, deben consumir la hamburguesa estadounidense, no china. Mira, y me parece que no estoy exagerando, porque no solamente se trata de este episodio. Este episodio es incluso un episodio pequeño dentro de todo lo que está pasando. Me refiero en particular a una fuerte arremetida desde el Departamento de Estado estadounidense en cuanto al megapuerto de Chancay, en Perú, algo que también se produjo por estos días, ¿no? Advirtieron prácticamente a Perú en contra de ese puerto construido en cooperación con China, un puerto que además se ha convertido en una importante, pero muy importante puerta de entrada de productos desde Asia, América Latina, a través de Perú y viceversa, ¿no? Mira, entonces, Marina, para resumir, ¿no?, y para no extenderme demasiado, aquí estamos viendo cosas internas, también tú comentaste, pero yo también veo injerencia externa y yo creo acabo de explicar por parte de quiénes. Y sí, la injerencia externa, tal cual lo decís, está siempre a la vuelta de la esquina. Sin lugar a duda, esos factores son factores que siempre, de alguna manera u otra, nos están haciendo sombra y que pasan, ¿no? Es así, es lamentable, pero es real. A ver, Estados Unidos siempre va a estar con la cabeza puesta en otros países, va a querer negociar con ellos, va a querer que por supuesto lo que tenga que ver con China o con otros países no haya una negociación. Entonces, bueno, es tal cual vos lo remarcabas recientemente y es así. Pero bueno, son siempre en todas estas cosas y en todas estas transiciones son una suma tanto de factores externos como de factores internos que hacen a determinadas también transiciones y a esto de que hablábamos que es una locura, de que va a ser en casi una década, en casi 10 años, 8 presidentes diferentes. Hoy hace un rato hablabas del tema de la corrupción, que era uno de los temas que se embanderaba Gerí cuando recién arrancó suplantando a Dina Boluarte. Y, a ver, seguramente le hablaba de la corrupción de los otros, no la de él, ¿no? Porque quería atacar esa corrupción, pero se olvida de la propia, sin lugar a dudas, y son cosas también que pasan. Uno ya está acostumbrado a escuchar determinados discursos
y después hacen todo lo contrario. Es increíble cómo les da la cara, ¿no?, a muchos para decir determinadas acciones que van a implementar y que las implementan para el otro, ¿no? Haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Entonces, bueno, es complicada también la situación. Y este nuevo presidente interino, que fue votado por 113 votos, bueno, en realidad la elección se realizó con 113 votos, pero fueron 64 correspondientes al nuevo José María Balcázar, porque María del Carmen obtuvo 43 votos, 3 hubo viciados y no hubo ninguno en blanco, pero por mayoría correspondieron a esta nueva persona, que hace un rato hacíamos una breve descripción de que tiene determinado historial, y bueno, hay que ver a ver cómo continúa. También con Gerí hablamos acá en Puentes Informativos, y pueden ver los programas anteriores, del historial que ya tenía, de cómo entraba con el pie izquierdo a la presidencia interina, y por eso también lo de Crónica de una muerte anunciada, porque ya se veía venir que, bueno, a medida que iba teniendo más poder, iba a ir incrementando todas las acciones que ya venía haciendo. No es que ahora arrancó de cero y de golpe tenía negociaciones a puertas cerradas, encapuchado y sin que nadie lo notara, con diferentes personas, con diferentes extranjeros. El tema también de que llevaba mujeres a su lugar de trabajo, que negociaba temas de prostitución, y bueno, cada vez se fue recrudeciendo más, sin lugar a duda. Pero esta persona, José María Balcázar, que es el presidente más longevo, tiene entre 81 años, creo, aproximadamente, el más longevo en Perú, habló de estabilidad económica, habló también del tema de la seguridad. Entonces, bueno, como que también el tema de corrupción creo que llegó a remarcar. Entonces, esas cosas que son importantes para la ciudadanía, sin lugar a duda, también por un contexto determinado, el que están viviendo, y que no es un contexto para nada fácil. Igualmente estamos hablando de que si llega al final de su mandato, Dios mediante, pero si llega al final de su mandato, sería hasta, como decíamos, hasta el día del cumpleaños del comandante eterno, hasta el 28 de julio, así que tampoco es que tiene tanto tiempo como para tanta cosa. Esperemos que sean transformaciones y para bien, pero en el medio, reiteramos, tenemos elecciones. Perú tiene elecciones en abril, y en caso de que no salga nadie, las tiene después. La segunda vuelta sería en junio, así que está como muy aproximado todo, y el momento de la transición sería el 28 de julio, dejando uno por otro. Y bueno, y también en el momento en que, como vemos las imágenes de José María Balcázar, en el momento de esta transición, de este nuevo cargo, de este nuevo puesto, dijo que quería garantizar una transición democrática, electoral, pacífica y transparente. Entonces, bueno, también fueron parte de sus palabras en el discurso que dio ese día, Víctor. Y parece, Marina, que ya lo hemos escuchado, ¿no? Y no en una sola ocasión, ¿no? Y en sí. varias ocasiones. Mira, en cualquier caso, yo no quiero ironizar, tú sabes, por otra parte, porque se entiende que el asunto es serio, sobre todo para los peruanos, Exacto. ¿no? Yo estoy seguro, ¿no?, de que quieren tener a un presidente estable, un presidente que justamente cumpla su palabra, ¿no? Pero mira, desgraciadamente estamos viendo que últimamente, nuevamente, muy diplomáticamente hablando, pero últimamente no ocurre esto. Marina, tú sabes, tendríamos que pasar al siguiente tema, solamente Bueno. si me permites, y además... Sí. Quizás, perdón por mi insistencia en el tema chino, pero para quizás acabar con este tema. Tú sabes, yo vuelvo a insistir en que sí, también hay este factor en esta situación en Perú. Es decir, el mensaje estadounidense es que quiere una figura, ¿no?, al mando de Perú, en este caso, ¿no?, que sea alineada, ¿no?, con los intereses estadounidenses, porque además por estos días hemos visto también una arremetida estadounidense en particular en contra de los proyectos, grandes proyectos de logística y de infraestructura que está realizando Nicaragua en cooperación con China, ¿no? Y también, si analizamos lo que está pasando, también en todo ese contexto, algunos análisis yo los estoy viendo. Ahora mismo muchos publican cifras de la cooperación entre China
y América Latina. Y la cooperación de Estados Unidos con América Latina, sobre todo cooperación económica y comercial. Y resulta que prácticamente para el grueso de los países de América Latina y el Caribe, China se ha convertido en el principal socio comercial, como por ejemplo es el caso de Perú. De manera que, mira, pongo punto final, parece que llega Estados Unidos para cambiar el menú, ¿no? Tal y como dijeron abiertamente. Pero bien, en cualquier caso, yo coincido contigo, deseo lo mejor realmente al pueblo peruano y como tú has dicho, que quizás la única manera de que esto pueda conseguirse es Dios mediante. Y Pero bien, sí, tenemos que pasar al siguiente tema. no hay otra. Pasemos al siguiente tema entonces. Sí, Marina, nuestro siguiente tema es hasta cierto punto sería una respuesta a quienes yo vi muchísimos estos comentarios en las redes. Rusia, ¿dónde estás? Rusia, ¿dónde estás? Rusia, ¿por qué has traicionado a Cuba? ¿Por qué has abandonado a Cuba? ¿Por qué estás abandonando a tus aliados? Supuestamente, ¿no? Escriben estas personas. Mira, y me parece que acabamos de tener una imagen contundente de cómo Rusia supuestamente está abandonando y traicionando a sus aliados. ¿A qué me refiero? Me refiero a la visita que acaba de efectuar a Rusia el canciller cubano Bruno Rodríguez. Mira, acá sostuvo una serie de encuentros muy importantes y además, mira, más allá, ¿no?, de temas diplomáticos, yo te digo como ciudadano ruso, para mí fue muy importante ver a nuestro presidente prometiendo ayuda a Cuba en estas circunstancias, porque entre esos encuentros, Bruno Rodríguez, el canciller cubano, también se reunió con nuestro presidente ruso Vladimir Putin. Mira, Vladimir Putin fue muy directo y muy claro en sus pronunciamientos ante las cámaras en ese encuentro. Primero rechazó rotundamente el bloqueo contra Cuba, sobre todo dijo que Rusia rechaza el bloqueo energético, con todo lo que significa. Mira, en este programa ya abordamos que atentar contra la energía es atentar directamente contra la vida. Y además, tú sabes, dentro de todos los pronunciamientos que hizo el presidente ruso, quien prometió apoyar a Cuba materialmente, también en materia energética. Mira, en cuanto a materia energética, unas imágenes muy, pero muy importantes, porque en este encuentro de Vladimir Putin con Bruno Rodríguez, que ese encuentro se dio acá en Moscú, entre los rusos presentes en ese encuentro, quienes estaban en la mesa, se encontraba el presidente, el jefe de una de las petroleras estatales rusas más importantes. Se trata de la petrolera Rosneft. Igor Sechin es el nombre de esa persona. Mira, me parece que prácticamente es el mensaje más que potente. Es decir, todo apunta a que Rusia está dispuesta para ayudar a Cuba a superar el bloqueo energético. E incluso en ese sentido, miren, en cualquier caso, sobre los detalles yo tampoco te voy a poder decir, porque los detalles, sobre todo esta cuestión, abordaron ya puertas cerradas. Y me parece que se entiende el porqué, ¿no? Me parece que no sería demasiado inteligente, ¿no?, transferir todos los detalles, hacer públicos todos los detalles de cómo Rusia ayudará a Cuba a superar el bloqueo energético. Pero también hay muchos comentarios, además de latinoamericanistas de peso, acá en Rusia, y dicen que Rusia, por dónde pasa, ¿no?, la ayuda rusa para que Cuba pueda superar el bloqueo energético, ¿no? Obviamente eso implica enviar enviar petróleo a Cuba. Cuba necesita diariamente, o mejor dicho, Rusia está al tanto de cuánto petróleo necesita Cuba diariamente crudo, porque además Cuba tiene todo el potencial para convertir ese crudo en combustible, ¿no? Pero, ¿por dónde pasa? Obviamente, enviar petroleros, pero además dieron a entender desde Rusia y desde nuestra comunidad de expertos y también algunas voces desde nuestras autoridades. Entonces, para que los petroleros rusos lleguen a Cuba y puedan ayudar a Cuba, eso también implicaría conversaciones entre Moscú y Washington. Es decir, Rusia tiene que decir a Estados Unidos para que Estados Unidos no cree problemas a los petroleros rusos llegando a Cuba. En cualquier caso, vamos a ver cómo se resolvería la situación, pero mira, para mí fue mucha esperanza me provoca esto. Y además, mira, Putin dijo, sí, vamos a ayudar. Y si dijo, entonces va a hacerlo. Y Marina, y entre otros encuentros, para no extenderme, porque obviamente tú tienes comentarios, se reunió también con nuestro canciller ruso, Bruno Rodríguez, Sergei Lavrov. Y tú sabes, un encuentro muy, muy importante. Además, un encuentro muy importante según mis criterios por lo que se dijo en ese encuentro. Bruno Rodríguez también se reunió con la jefa del Senado ruso, es decir, de la Cámara Alta del Parlamento ruso. Y tú sabes, se tuvo que decir y se dijo. La jefa del Senado ruso, Valentina Matvienko, calificó, estoy citando, como genocidio el bloqueo energético estadounidense contra
Cuba, mira, yo solo voy a citar sus palabras para que se pueda ver cuál es la frase. Me parece muy importante además quién lo dijo esta frase, ¿no? Dijo, hoy el duro bloqueo a Cuba, el bloqueo energético que están implementando, yo incluso lo calificaría de genocidio flagrante contra el pueblo cubano. Y por supuesto, la comunidad internacional, la mayoría sensata del mundo, debe condenar, apoyar y ayudar enérgicamente a Cuba. Entonces, Marina, para poner punto final, se reunió Bruno Rodríguez con Vladimir Putin, presidente de Rusia. Presidente de Rusia prometió el apoyo y hubo otros encuentros, de manera que, mira, Rusia está con Cuba. Yo entiendo, y obviamente también hay muchos otros países que también están listos y ya están también ayudando a Cuba. Exactamente, eso también lo habíamos hablado en el programa pasado, acá en Puentes Informativos, y ya estábamos hablando de que Rusia estaba buscando mecanismos para poder ayudar precisamente al pueblo cubano, a la mayor de las Antillas, y no habían dado mucho detalle al respecto para no dar que hablar también, y eso lo habíamos analizado de alguna manera. Y bueno, siempre va a hablar gente y va a decir qué pasa con Rusia, o cuando pasa algo, qué pasa con China y qué pasa con esto, con lo otro. A ver, las cosas están claras y siempre se da de la mejor manera, siempre hay cooperación, como decimos, no es cooperación un día sí, otro día no, un día coopero contigo, un día soy tu amigo y un día dejo de serlo, a lo Donald Trump, sino que hay cooperación sostenida, hay años de amistad. Entonces, la gente siempre va a hablar de una manera u otra y está muy bueno eso que traigas a colación, Víctor, y que también acotes todo lo que está pasando y también a través de nuestros medios ir mostrando este tipo de reuniones, porque ayer precisamente las estábamos mostrando en vivo y en directo, las imágenes, también, bueno, no solo con Lavrov, sino también con el mandatario, con Putin, que las reuniones que tuvo el canciller cubano respecto a este recrudecimiento, por supuesto, este recrudecimiento por parte de Estados Unidos hacia Cuba, hacia la isla. Recordemos que hace más de 65 años que tiene un bloqueo hacia la mayor de las Antillas, que tiene sanciones y que ahora todo viene de mal en peor por estas últimas determinaciones por parte de Washington. Lamentablemente está pasando momentos más complicados que nunca. La isla está con una dificultad muy grande que se está impidiendo la negociación de petróleo, el suministrar petróleo a Cuba. Entonces está muy complicado porque todo tiene que ver, lo que tiene que ver con petróleo tiene que ver con la energía, tiene que ver con la logística, tiene que ver, por supuesto, con el transporte, tiene que ver con los alimentos. Entonces cada vez se va complicando más todo lo que tiene que ver con lo que venimos mencionando. Entonces, por suerte, hay países como Rusia, en este caso, que apoyan a Cuba. También habíamos hablado la vez pasada de México, de otros países como Argentina, no a través de su presidente Milei, por supuesto, sino a través de organizaciones sociales que también están haciendo colectas, que están tratando de ayudar, de unirse para llevar la mayoría de productos básicos que se puedan, como alimentos, medicinas, etcétera, pero cada vez se va intensificando más, cada vez se va recrudeciendo más y cada vez se va complicando más. Y la verdad que es un alivio poder ver esas imágenes que mostrábamos hace un rato de reunión de Rusia con el canciller, con Bruno Rodríguez, el canciller cubano, y que puedan hacer ciertos intercambios, que pueda haber cierto apoyo, porque hoy más que nunca se necesita solidaridad para Cuba. Se necesita de todo el mundo, de todos los países, porque lo que se está haciendo contra la isla es muy injusto lo que siempre se hizo. Porque esto no es nuevo, lamentablemente, ya dijimos, hace más de 65 años, siempre lo reitero y no lo voy a dejar de decir, si bien Venezuela, el país de América, con más sanciones por parte de Estados Unidos que tiene, Cuba es el que tiene más sanciones a nivel de tiempo, a nivel que tiene más tiempo, más sostenido en el tiempo estas sanciones, digamos. Entonces, que tanto tiempo se sostengan este tipo de sanciones hace que cada vez todo se dificulte más. Y si todavía le sumás
un recrudecimiento de esta manera, le sumás de que no se puede hacer ningún tipo de ayuda por parte de ningún otro país en cuanto a petróleo a la mayor de las Antillas, entonces cada vez se la vas complicando más. En un momento Donald Trump dijo de que si tiene que dejar de existir Cuba, no me acuerdo palabras específicas, pero fue un horror, como que dijo, y bueno, dejará de existir, desaparecerá Cuba del mapa prácticamente. Entonces, la verdad que es una vergüenza todo como se está haciendo y de la manera que se está haciendo, y entonces reitero, aplaudo y celebro este tipo de encuentros que tienen con Rusia, que también han tenido con otros países, que tendrán con otros países, y toda esta ayuda que se le está prestando, porque hoy más que nunca un pueblo tan solidario como el cubano es que necesita también de la solidaridad de los otros, porque es un pueblo que resiste hace años y sin lugar a duda va a seguir resistiendo, pero todo tiene un límite en esta vida y cada vez se va complicando más, así que nada, reiterar eso, celebrar este apoyo, este gran apoyo por parte de Rusia, y esas lindas palabras también que dijo tanto Lavrov como también dijo Putin, y todo ese apoyo que dijo claramente que le estaba brindando a Cuba por lo injusto que están pasando por parte de Estados Unidos y todo este recrudecimiento, Víctor. No, sí, Marina, totalmente. Tú sabes, además, en cuanto a la solidaridad, felizmente en todo ese contexto sí la hay. Mira, tal y como acabamos de abordar, el caso de Rusia en particular, el caso de México también. Mira, por estos días se pudo ver las imágenes. Mira, también a mí me alegraron muchísimo porque estábamos hablando, ¿no?, sobre la ayuda humanitaria desde México llegando a Cuba, pero ya se pudo ver las imágenes cómo se estaba repartiendo esta ayuda humanitaria. Entonces llega justo en el momento, llega cuando esta ayuda es necesaria. Y además, mira, en cuanto al sufrimiento del pueblo cubano, para ilustrar un poquito, ¿no?, qué significa, ¿no?, complicar o de alguna manera cortar el flujo energético, ¿no?, impedir que Cuba pueda generar la suficiente cantidad de energía. Por ejemplo, el periódico Granma publica un artículo, mira, para que se entienda qué es lo que se encuentra detrás, ¿no?, de esas palabras. Por ejemplo, bloqueo energético, ¿qué se encuentra detrás? Detrás, por ejemplo, se encuentran los problemas creados en particular para las embarazadas en Cuba. Por ejemplo, el periódico Granma denuncia que esa situación afecta a casi 33 mujeres embarazadas en Cuba, justamente por el bloqueo energético. Mira, ¿cuáles son los problemas? Por ejemplo, esto crea limitaciones en cuanto al acceso de estas mujeres a recibir el tratamiento necesario. Por ejemplo, esto crea dificultades, aquí estoy citando, ¿no?, en el acceso a ultrasonidos obstétricos de seguimiento del bienestar fetal y genéticos requeridos para el diagnóstico de malformaciones. Por ejemplo, limitaciones para la movilización de las comisiones de atención a la morbilidad, lo siento, materna, extremadamente grave, del neonato crítico. Mira, entiendo que es terminología difícil, pero en cualquier caso, yo para ilustrar un poquito qué es lo que se encuentra detrás, ¿no?, de esa palabra, el bloqueo energético. Y Marina, quizás para terminar, mira, y también vuelvo a responder, lo siento por insistir tanto, te vuelvo a repetir, hay mucha solidaridad internacional. Rusia, México, otros países que también ahora mismo, por ejemplo, proceden a recolectar ayuda humanitaria para enviarla a Cuba. Incluso, tú sabes, últimamente aquí en Rusia, justamente en medio de toda esa narrativa, porque Rusia supuestamente no apoya, Rusia supuestamente no ayuda. Mira, aquí algunas estadísticas. Por ejemplo, año 2021, Rusia envía más de 88 toneladas de ayuda humanitaria a Cuba. Mira, hay muchos artículos en el marco de esa ayuda humanitaria. 2022, Rusia suministra más de 20.000 toneladas de trigo. Por ejemplo, entregaron también en el año 2025 100.000 toneladas de petróleo. Es decir, el apoyo lo hay. Mira, otra cosa que vuelvo a repetir, el apoyo debe ser inteligente, ¿no?, para no hacer el flaco favor a quien tú estás ayudando, ¿no? Y en eso justamente es lo que se está hablando. Pero en cualquier caso, estamos viendo que al nivel más alto la voluntad política sí la hay. De manera que, mira, en medio de todo este contexto, lo que es bueno es que también hay buenas noticias. Totalmente, y es un apoyo, como decíamos hace un rato, sostenido, no es un día sí, un día no. Es un apoyo, una amistad de años de cooperación, y ahí también está lo importante de todo esto. Y por supuesto, cuando las papas queman, como decimos a lo criollo, cuando se pone difícil, cuando se complica todo, lo importante de poder contar con otros pueblos, y por eso, como lo dicen muchos analistas internacionales, acá lo que tiene que pasar es que el mundo se una por las causas justas realmente, porque la situación está más difícil que nunca, está más complicada que nunca.
nunca. Ahora estamos hablando de Cuba, pero en otro momento hablamos de Venezuela, en otro momento hablamos de otros países, hablamos de Ecuador, hablamos de Perú, hablamos del país que sea. Y todo está complicado a nivel mundial. Entonces, la importancia de esa solidaridad, de esa unión, sin querer nada a cambio, porque simplemente lo que quieren es ver bien a un país, ¿no? Hoy por vos, mañana por mí, y es una realidad, y eso es lo bueno, y esa es la solidaridad también. Y hace un rato lo que hablabas de las mujeres embarazadas, que es importantísimo por el tema de la energía, que no se pueden hacer las ecografías, por ende no pueden seguir paso a paso un embarazo totalmente cuidado, pero también hay que pensar en el tema de los alimentos, que hay una escasez horrible de alimentos, porque obviamente falta de transporte, falta de tantas cosas que hacen que haya una escasez muy grande de alimentos y por ende también perjudica a las embarazadas y a la población en general, ni que hablar, pero perjudica totalmente en el momento después de la lactancia, de la buena alimentación que tienen que tener para alimentar a sus niños, a sus niñas. Entonces, todo, cada cosita que vemos, lo mismo la salud en general de la población, porque con falta de electricidad, con falta de energía, ¿cómo haces también para seguir a cabo, ¿sí? Para poder realizar determinados procedimientos, determinadas operaciones, lo que sea? Entonces, todo es complicado. Si hará falta y lo complicado que es, esto es realmente una muerte en vida, porque cortar el suministro de petróleo, cortar de lo más importante que necesita un país para subsistir, para seguir adelante de esta manera, es querer matarte, es querer desaparecerte de alguna manera, querer exterminarte, porque es la manera más, no sé si delicada diría, pero más solapada de querer hacerte desaparecer sin lugar a dudas, porque esto de petróleo trae consigo 20.000 factores, 20.000 cosas que hacen que el pueblo cada vez esté peor a nivel económico, a nivel de salud, a nivel de lo que sea. Entonces, realmente es una situación súper complicada y sigo aplaudiendo y celebrando este tipo de iniciativas, este tipo de encuentro, en este caso que estamos hablando específicamente de Rusia, porque la verdad que me saco el sombrero por el gobierno y por el pueblo ruso, que siempre es realmente muy, muy solidario, no solo con Cuba, sino que con el resto de los países que realmente lo necesitan, Víctor. No, Marina, mira, muchas gracias por tus palabras. Tú sabes solamente un pequeño comentario, porque tú cuando has dicho, ¿no?, que la pretensión estamos asistiendo, ¿no?, a una clara pretensión de prácticamente exterminar a todo el pueblo. Tú sabes, en ese encuentro con Bruno Rodríguez, Vladimir Putin dijo y articuló, ¿no?, su versión del porqué de justamente esa arremetida, además histórica, ¿no? No es de ahora, es de hace muchísimos años, la arremetida estadounidense contra Cuba. Mira, ¿qué es lo que dijo Vladimir Putin? Dijo que esa arremetida es como una venganza estadounidense. ¿Por qué? Por la insistencia cubana en querer o en su derecho a vivir bajo sus propias reglas y a defender sus intereses nacionales. Es decir, aquí, castigando a Cuba, se pretende enviar también un mensaje a los demás. Y justamente sobre eso también estaba hablando Bruno Rodríguez, porque mira, ¿qué es lo que dijo Bruno Rodríguez? Mira, ahora no encuentro la frase, pero mira, básicamente dijo lo siguiente, ¿no? Ahora van por Cuba, mañana van por el otro país. Es decir, el caso de Cuba no es el caso aislado y a Cuba hay que apoyarla justamente para evitar que se desencadene, ¿no?, ese tipo de actitudes estadounidenses en otras direcciones. Pero bien, Marina, yo coincido contigo nuevamente, gracias por tus palabras y te digo como ciudadano ruso, yo feliz, ¿no?, ver que, bien, hay voluntad política al más alto nivel por parte de nuestro país. Ojalá haya entonces más apoyo internacional, que sí lo hay. Así Exacto. que mira, yo feliz con esto. Por suerte sí, por suerte lo hay y nada, y tiene que salir de alguna manera Cuba adelante, más allá que, como bien dijiste, hace muchos años de esto es histórico, son más de 65 años, esto no es de hoy, pero sí el recrudecimiento es de hoy. Esto que estamos hablando es lo que está pasando en este momento y cómo está peor que nunca el pueblo cubano y la importancia de los pueblos hermanos y de la solidaridad. Pasamos al siguiente tema, si te parece, Víctor. Sí, Marina, este tema es muy importante. Mira, de hecho, yo creo que ahora podemos ver que todos los medios están abordando el asunto porque hay filtraciones y desgraciadamente, según mis criterios,
tampoco faltan los hechos prácticamente que apuntan a que sí podría producirse una agresión estadounidense contra Irán. E incluso, mira, algunos medios están hablando de que esa agresión podría producirse ya este fin de semana. Mira, ojalá no se produzca, pero desgraciadamente estas son las informaciones, estas son las filtraciones. Y además, mira, y tal como yo estaba diciendo, los hechos, desgraciadamente, también van en la misma dirección. ¿Y cuáles son los hechos, no? Porque ahora mismo estamos viendo un despliegue militar prácticamente sin precedentes estadounidense en torno a Irán. Ya hay, por ejemplo, un portaaviones en la zona. El segundo portaaviones estadounidense también se dirige a la zona. Hay un enorme, pero enorme despliegue de la aviación militar estadounidense en la zona. También hay denuncias en cuanto a que hay submarinos estadounidenses también dirigiéndose a la zona, de manera que, mira, desgraciadamente hay filtraciones, hay publicaciones en la prensa, pero además estamos viendo hechos, estos hechos que de hecho, mira, ahora mismo los estamos viendo en pantalla, porque justamente son estos los buques de guerra estadounidenses quienes se dirigen a Irán, mira, para presionar a Irán. Mira, ¿qué es lo que están demostrando estos hechos? Desgraciadamente, a juzgar por estos hechos, estas últimas conversaciones entre Irán y Estados Unidos que se celebraron esta semana en Ginebra, es decir, en Europa, resulta que estas negociaciones, estas conversaciones no tuvieron un buen desenlace. Y aquí me parece que habría que precisar, no tuvieron un buen desenlace para quienes. Resulta que no tuvieron un buen desenlace para Estados Unidos, porque mira, Estados Unidos también está acumulando su presencia militar en la zona, prácticamente como una punta de pistola, ¿no? En la zona desde hace tiempo, para presionar a Irán. Es decir, a juzgar por los hechos, Estados Unidos esperaba de estas conversaciones esta semana en Ginebra una rendición total por parte de Irán. Mira, ¿qué significa rendición total por parte de Irán? Significa aceptar todas las exigencias, todas las condiciones por parte de Estados Unidos. ¿Cuáles son las exigencias? ¿Cuáles son las condiciones actualmente de Donald Trump a Irán? No solamente quiere que Irán acabe con su programa nuclear, aunque mira, vuelvo a repetir, y los hechos lo confirman, la propia apertura del programa nuclear iraní a la inspección internacional también lo confirma. Pero bien, no solamente quiere que Irán abandone su programa nuclear, que no tiene nada que ver con el armamento nuclear, tiene que ver con la energía nuclear, que Irán lo necesita, ¿no? Pero además que Irán abandone su programa misilístico, es decir, dejar prácticamente desarmado a Irán, y que también Irán deje de apoyar a sus aliados regionales. Y por último, quiere Estados Unidos un acceso total, prácticamente cero, barreras para el acceso a las reservas naturales iraníes, sobre todo obviamente se trata de petróleo, ¿no? Pero en estas conversaciones Irán dijo, en algunas cuestiones sí podemos de alguna manera, no es que ceder, ¿no? Pero aceptar, negociar algunas cuestiones, ¿no? Pero en otras cuestiones no vamos a negociarlas, sino que lo que queremos es una fórmula que convenga a todos, es decir, y a ustedes, los estadounidenses, y a nosotros, los iraníes. Por ejemplo, mira, en cuanto al programa nuclear, ¿qué es lo que dice Irán? Ok, nosotros estamos listos para dejar de enriquecer el uranio e incluso podemos transferir el uranio enriquecido, por ejemplo, a Rusia. Dicen desde Irán. Y de esta manera ustedes, los estadounidenses, ya pueden estar tranquilos. No queremos y no estamos desarrollando el armamento nuclear, ¿no? Pero dice Donald Trump, dice Estados Unidos, no, ustedes deben también aceptar todas las otras condiciones. Pero Irán dice que no, porque mira, entonces lo que se nos exige es que nosotros prácticamente nos desarmemos y entonces nosotros prácticamente nos convertiríamos en un blanco fácil, ¿no?, de atacar por parte de Estados Unidos, ¿no? De manera que a Irán se le entiende y estas conversaciones para Estados Unidos resulta que no le fueron bien a Estados Unidos y por lo tanto, desgraciadamente, mira, todo apunta a la probabilidad de un ataque militar. Mira, más tarde podemos hablar sobre el asunto, pero en cualquier caso, como lo de ataque militar parece un escenario bastante probable, mira, hay muchos análisis que están analizando y qué es lo que pasaría en caso del ataque militar estadounidense contra Irán. Y tú sabes, todos los análisis, incluso de personas que no simpatizan para nada con Irán, apuntan a que esto se convertiría en un infierno, en una pesadilla, pero no para Irán, para Estados Unidos y personalmente para Donald Trump. Mira, de eso también podríamos hablar, pero mira, por ahora, desgraciadamente, el cuadro es este, Marina.
Totalmente, el cuadro es Donald Trump ya lo dijo, ya los amenazó, como le encanta amenazar, y dijo que el tiempo se está acabando, por eso es que se piensa que tal vez este fin de semana podría llegar a atacar Estados Unidos a Irán, y la verdad que sí, que es como decís vos, es lamentable la situación, porque aparte estamos hablando de un Irán que quiso hacerlo de manera pacífica, diplomática, quiso tener una conversación que, como bien decís, no resultó, esa conversación no resultó para Estados Unidos, sin lugar a dudar, por eso está tan nervioso. Igualmente no hay que subestimar jamás a Irán. Recordemos la última vez que se subestimó a Irán y se encontraron con algo totalmente diferente a lo que pensaban, ¿no? Esto no es nuevo, pero por eso lo digo por lo que acabas de decir, Víctor, de que precisamente de que capaz que esto puede terminar en un fuerte ataque, en un fuerte momento, pero no precisamente tanto para Irán, sino que tal vez puede ser más para Estados Unidos. Pero sin lugar a dudas, Estados Unidos, Washington, la Casa Blanca, Donald Trump se sigue manejando de esta manera. Sigue manejando de que no tengo determinados acuerdos o no me importa tu diplomacia, no me importa el diálogo, no me importa lo pacífico que quiera hacer, como decíamos en los programas anteriores. Parece que mientras más uno quiere ser pacífico, peor es, ¿no? Más en contra se te ponen. Entonces no me importa nada y bueno, y si no puedo llegar a determinadas cosas, a determinados acuerdos por el programa nuclear, no puedo llegar a esto, al otro, etcétera, y bueno, y voy a atacar hasta que aflojes o hasta que veas qué pasa, y como lo está haciendo con todos lados, como lo hace con cada país, lo hace en cada territorio y en cada momento. Entonces la verdad que es desastroso, porque bueno, ahí vemos a una niña entregando flores, es desastroso, justamente iba a hablar porque la gente que no tiene nada que ver, los civiles, los niños, las niñas, son todos también los que se llevan de arriba todas estas situaciones, los que después ves en los titulares las muertes de niñas y niños, las muertes de determinados civiles, de determinadas personas, de gente inocente, a través de todos estos caprichos, a través de todas estas cosas que al parecer en un mundo tan avanzado no se puede arreglar a través del diálogo, tiene que ser como a la vieja usanza, a través de armas, de guerra, es increíble todo, la verdad, y duele mucho en lo que nos hemos convertido, y esto por supuesto que siempre fue así de esta manera, pero uno piensa que también con los avances, con todas las cosas que van pasando, las cosas van a poder cambiar de alguna manera, y no, y te das cuenta que muchos avances también se utilizan en detrimento, se utilizan para peor, se utilizan para embromar más a determinadas poblaciones, y esto es lo que está pasando, y lamentablemente estamos acá a la espera de un posible ataque, de un nuevo ataque, porque recordemos que ya hubo uno y que también fue en plenas conversaciones, en plenas negociaciones, y lo voy a decir entre comillas, que estaban pasando en el momento, y de repente de golpe y porrazo, que realmente no lo esperábamos, Estados Unidos atacando. Entonces, si será complicado todo este contexto, y si a veces cuando uno dice, bueno, pero van a haber mesas de negociaciones, pero se podrá llegar a algo, pero podrá haber un posible acuerdo, ya sabemos en nuestra cabeza que la respuesta es no, a no ser que te arrodilles, a no ser que aceptes todo lo que te dice el señor Trump. No va a haber ningún tipo de negociación, no va a pasar absolutamente más nada. Entonces, si vos no te arrodillás, y va a venir ataque, van a venir muertes, va a venir determinados problemas, y bueno, y así sucesivamente, como vemos que pasa en todas partes, en muchos países, y como hemos sufrido desde acá, desde Venezuela, que te estoy hablando, la famosa madrugada del 3 de enero, por ejemplo, y que se sufre, y que se sufren también las consecuencias al respecto. Entonces, es todo tan complicado. No me voy a cansar de decir la palabra complicado, pero es una realidad, porque hay veces que uno, por más que trate de ser positivo, que tenga paciencia y que le busque explicaciones, no las encuentra, Víctor, no las encuentra, y es todo muy cruel, es todo muy inhumano, es muy inhumano todo lo que está pasando realmente. Sí, Marina, tú sabes,
comentar varias cosas que tú has dicho. Mira, en cuanto a la probabilidad del ataque, desgraciadamente sí hay probabilidad. Mira, por ejemplo, ese despliegue militar que estábamos mencionando contigo, mira, sobre todo la magnitud de ese despliegue militar es absolutamente enorme, ¿no? Es decir, este tipo de despliegues, tal y como dicen analistas, no se hacen o no suelen hacerse simplemente para amedrentar o para amenazar, ¿no? Se hacen para proceder a la acción. Mira, ojalá no se produzca, nuevamente digo, ¿no? Pero es lo que está pasando. Además, hay otros movimientos importantes. Por ejemplo, ahora mismo estamos viendo cómo Estados Unidos está retirando a sus fuerzas desplegadas en Oriente Medio. Básicamente los está retirando a Europa. ¿Por qué? Para evitar ataques de represalia iraníes contra sus fuerzas en caso de ser atacado Irán. Mira, desgraciadamente eso es lo que está pasando. Y además, mira, muy acertadas tus palabras cuando tú has advertido en contra de subestimar la capacidad de Irán. Eso es justamente lo que está pasando, porque mira, ahora cuando los expertos, los analistas están analizando y qué es lo que pasaría en caso de una agresión militar estadounidense en complicidad con Israel, por supuesto, contra Irán, qué es lo que pasaría. Mira, y aquí resaltan varios factores. Primero, Irán cuenta con una desarrollada y amplia red de infraestructuras subterráneas. ¿Qué quiere decir esto? Que en realidad Irán sí puede soportar y además exitosamente los ataques desde el aire, por muy crueles y por muy grandes que sean estos ataques. De manera que si realmente quiere Donald Trump intentar contra Irán, esto requeriría una operación terrestre. Mira, y la operación terrestre es prácticamente garantía de la derrota de los invasores, porque para lo que está preparado Irán realmente es justamente para repeler este tipo de ataques, es decir, para poder repeler un ataque terrestre, mira, por muchas razones. De manera que esto se convertiría realmente en una pesadilla absoluta, pero para los invasores. Por una parte, además, tal y como te estaba diciendo, esto además se convertiría en una pesadilla, pero política para Donald Trump, porque mira, ya estábamos hablando en este programa y de hecho la situación no deja de empeorarse, la situación política para Donald Trump, me refiero a las encuestas, unas encuestas que están golpeando cada vez más al presidente estadounidense. Mira, además, lo que pasa es que los propios estadounidenses, las estadísticas dicen en torno a un 70%, no quieren ninguna guerra y sobre todo no quieren una invasión, una agresión contra Irán. Mira, de manera que una agresión ya de por sí es algo que golpearía a Donald Trump. Y por si fuera poco, la derrota estadounidense en Irán es algo que le golpearía aún más. De manera que prácticamente dan por hecho, en caso de agresión militar, el hundimiento político de Donald Trump. Mira, en esas elecciones legislativas que vendrían pronto, ¿no? Como mínimo. Pero mira, entonces toda una serie de consecuencias muy, pero muy nefastas para Estados Unidos, para Donald Trump. Y Marina, ya, mira, para terminar, porque tú estabas diciendo sobre, cuando tú estabas preguntándote, ¿no? Sobre el porqué, ¿no? De esa arremetida estadounidense, mira, se entiende. Los propios estadounidenses además explican el porqué de esa arremetida, supuestamente muy preocupados por el programa nuclear iraní, supuestamente porque me parece que tenemos clarísimo que no representa ningún peligro, ¿no? Pero sí, mira, además yo estoy viendo muchos señalando el interés de Irán o el enojo de Estados Unidos por Irán, lo explican también. Y aquí volvemos quizás al tema de Perú, por la cooperación entre Irán y China. Mira, agrediendo a Irán se corta ese vínculo con China. China deja de recibir, por ejemplo, hidrocarburos, petróleo, barato y seguro por parte de Irán. Por una parte, además, Irán como una importante pieza en la expansión comercial internacional de China. Tiene mucha importancia el territorio iraní para China en ese ambicioso proyecto de expansión comercial de China. De manera, mira, que hay muchas explicaciones, pero en cualquier caso yo espero que prevalezca la razón, porque por otra parte, mira, con todo lo que se puede decir, yo no sé si tú considerarías, pero sí estamos viendo ciertas vacilaciones por parte de Estados Unidos. Sí, totalmente, que hay vacilaciones por parte de Estados Unidos y como bien vos remarcabas, el objetivo final siempre, o principal, mejor dicho, es China. Es eso que yo hablaba en su momento de ese amor tóxico, esa toxicidad de Estados Unidos con China, de que un día está todo bien, es como, claro, la pareja tóxica, un día está todo bien, al otro día está todo mal y siempre, bueno, es así realmente cómo se dan estas relaciones, como para, ¿no? Para realizar una metáfora al respecto y tratar de entender, porque es increíble. Vemos esto, vemos que sucede, que trata de cerrarle de alguna manera toda negociación a determinados países con China y después te das cuenta que están con China hablando como si nada o está dándole para adelante a China o dice una cosa que no es, porque después tiene que venir el mandatario chino a decir que lo que dijo Donald Trump no es de esta manera. Entonces, bueno, dimes y diretes en esta
estas negociaciones, me dijo, le dije, te dije, es una cosa de no creer. Pero bueno, es parte de toda esta geopolítica, es parte de todo este mundo colapsado, es parte de todo lo que está pasando y es parte de lo que nos gusta siempre, Víctor, informar a todos y todas, y que seguiremos informando y que la gente también pueden vernos y pueden ver los programas anteriores a través de Telesur, a través de Sputnik, pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, de Víctor, de Marina, de Sputnik, de Telesur. Y bueno, ponerse al día con todo. Agradecemos como siempre los comentarios que son muy bien recibidos, son bienvenidos. También lo que quieren que hablemos, que digamos si hay algún tema en especial, alguna acotación para hacer de lo que estamos diciendo, pero agradecemos que siempre todo lo que dicen es desde el corazón y a nosotros nos enriquece mucho también porque yo sé que Víctor lo hace, yo también lo hago, nos tomamos nuestro tiempo para poder leer cada comentario, para saber y para poder realmente tener esa interacción también con todos ustedes. Así que bueno, ¿qué decir, Víctor? Te mando desde acá Sí, Marina, mira, Sí, decime. no, mira, has dicho todo, pero mira, tú invitaste, ¿no?, a nuestros seguidores a que Sí. miren nuestros programas anteriores y yo también invitaría a que miren nuestros programas futuros, o mejor dicho, por ejemplo, nuestra edición de la semana que viene. Perfecto, muy bien, muy bien. Vos ya estás pensando en futuro, me parece buenísimo. País avanzado, Rusia pensando en futuro. Yo me quedo un poco para atrás, pero bueno, me voy a adaptar de alguna manera. Bueno, Víctor, un beso enorme para vos. Muchas gracias como siempre, un placer trabajar contigo y un beso para todos y todas. Nos despedimos desde acá, desde Puentes Informativos. Igualmente, un gran abrazo, hasta luego.